Me acuerdo que Wells Fargo los intereses estaban bien bajitos, ellos estaban como 2% más altos por un par de semanas porque no aguantaban, estaban al máximo de lo que podían aguantar de negocio. Entonces, sí, eso es algo que el banco puede hacer. O al revés, puede decir, sabes que tuve un interés súper bajito para que hagas conmigo, pero puede que el servicio no es el mejor, pero tú estás yendo ahí porque te dan el mejor interés. Entonces puede ser una razón para que uno diga, sabes que no importa que se tarde más o lo que sea, me están dando punto 25 mejor o lo ponen una mentalidad muy errónea a esto. O Correcto. existe esto. Y sí hay varios programas Sí. y son buenos y todo, pero a la misma vez es bueno uno tener una parte de decir, ok, voy a comprar una casa, es una responsabilidad y existen esos programas. Entonces, el día de hoy no significa que al mes, a los 2 meses, al año esté listo. Y yo he tenido muchos clientes que han seguido exactamente al pie de la letra lo que les he pedido y después ya reciben sus llaves de su casa y están súper contentos. Entonces yo digo que es como dices tú, es un plan, no de ir de que, oh, si no calificó y ya se acabó, sino lo que me gustaría dejar esta plática es de que la gente se informe, que llame. ¿Sabes la razón número uno por qué la gente no tiene crédito? Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo. Aquí me encuentro otra vez con Pablito Estrada. La última vez se nos acortó, bueno, se nos alargó el tiempo, pero a la misma vez se nos hizo bien corta la plática. Creo que quedaron muchos temas de aclarar, pláticas que compartir, anécdotas, hermano, y pues gracias por aceptar la segunda invitación a este segundo capítulo. ¿Cómo estás? A ti, hermanito. Muchas gracias. Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Amigos, la última vez creo que nos quedamos platicando, Pablo. Estabas tocando el tema de algo muy importante, que Sí. era la diferencia entre los tres principales prestamistas, que son los brokers, Ujú, los prestamistas directos, que son direct lenders, ujú. y los bancos como tal. Me gustaría si pudiéramos comenzar ahí y que tú nos expliques la diferencia de esos tres entidades diferentes. Claro que sí, mira, existen tres tipos de financiamiento como tú lo mencionabas. Brokers se puede traducir como un intermediario. Es una persona que te está representando a ti como su prestamista, pero él no trabaja para la agencia que te está haciendo el préstamo. Él somete el papeleo por ti, procesa todo el papeleo por ti, pero es el banco quien toma la decisión a donde ellos manden el préstamo. Ese sería el que llaman el broker. Entonces, un broker como quien sí tiene acceso a diferentes bancos con quien financiar el préstamo y simplemente somete la solicitud y espera respuesta de uno u otro banco. Correcto, pueden tener varios bancos, puede ser dos, tres, pueden ser 50. Entonces, cada compañía tiene diferentes cantidad de bancos con que trabajan. Entonces, puede variar de compañía a compañía cuántas agencias ellos pueden mandar préstamos. Ok. ¿Cuál serían los pros y los contras de utilizar a un broker? Pues mira, en lo personal yo he trabajado de las tres formas y a las tres les veo sus pros y sus cons, ¿no? Digamos, con un broker, algo, digamos, bueno es de que ellos tienen acceso a varios diferentes tipos de financiamiento. Digamos, si compañía A no hace esto, a lo mejor compañía B lo hace, o si no lo manda compañía C, eso es lo bueno, que hay mucha variedad, mucha opción, ¿ok? Lo que yo no consideraría tan bueno a veces es de que si uno trabaja con un broker, a veces ellos no tienes tanto control. Tú estás a lo que ellos digan, al tiempo que ellos se tarden procesándolo, no trabajan para ti necesariamente. Entonces ahí es donde es un poquito de desventaja, es de que estás basándote en lo que ellos te digan y no tienes ese control como prestamista. Muy bien. Ujú. Avanzamos con el direct lender, que es un Sí, prestamista directo. sí, prestamista directo inclusive es lo que yo hago hoy en día. Entonces, prestamista directo es de que uno, bajo la compañía de uno puede procesar, aprobar el préstamo, cerrarlo a nombre de uno. Entonces, todo se hace en casa, en pocas palabras. Y entonces la diferencia es esa, de que tú trabajas no para un banco, es para una agencia independiente, pero que hacen los préstamos para las personas directamente con las reglas que ellos puedan proveer y se hace todo adentro, no tienen que mandar préstamos externamente. Ok. Los pros dirías que es básicamente el control que Sí. se da de tu poder
manipular hasta cierto punto el sistema y ver cómo ayudar más eficazmente a un cliente. Correcto, más que todo es poder tener como esa conexión con los que toman las decisiones. Ellos técnicamente trabajan para la compañía, entonces es más fácil y te ves con ellos, digamos, en el día a día. Trabajas con ellos, los estás interactuando con ellos, entonces por eso es de que hay como esas conexiones y todo se hace más directo. Es lo que pues, se llama prestamista directo o banco directo. Es por esa misma razón de que todo se hace adentro. Adentro. Ujú. ¿Dirías que hay contras en esta rama? Pues mira, lo bueno de tener el programa de los brokers es eso, de que hay muchas opciones fuera de lo normal. En lo personal, como te digo, donde estoy trabajando ahorita, me gusta mucho porque tenemos acceso a las dos cosas. Somos prestamistas directos, hacemos todo adentro, pero si hay algo que no cabe, digamos, en nuestra caja, podemos mandarlos como broker a otros bancos. Ujú. Entonces, esa mezcla es perfecta, y si me preguntas a mí. Pero sí, si no más fuera de que de la compañía donde yo trabajaba antes, era así de que si no se hacía adentro de la caja de uno, se dificultaba todo. En cambio, si hay el broker, que hay diferentes opciones, tener los dos es una ventaja Una mucho ventaja. más grande inclusive. Oh, qué bueno. Ujú. ¿Y contras? ¿Le ves algún contra o? Si no hubiera la opción de tener el canal de brokers, o sea, de tener opción de a ir a otros bancos, yo Ujú. diría que eso es lo malo, que si De no mano. cabe en tu caja, digámoslo, en tus reglas, no puedes ayudar al cliente. Entonces ahí es donde estaría lo malo si el prestamista trabaja solamente para una compañía que no tenga acceso a broker también. Ok. Saltemos con los bancos. En bancos ya Sí, estamos hablando de las entidades que toda la gente conoce ujú. como el Banco de América, el Wells Wells Fargo, Fargo, Chase, el Chase, ECU. ¿Podrías explicarnos los pros y los contras y claro. cómo es que ellos financian ese dinero? Sí, pues mira, al estar en este negocio tan largo tiempo, me ha tocado experimentar los tres. Yo trabajé personalmente en Banco de América haciendo préstamos por 2 años y en Wells Fargo 3 años. Entonces tengo 5 años de mi carrera fue basada en bancos y las ventajas son menos que las desventajas. Y te lo digo directamente porque lo que pasa con ellos es de que la ventaja más grande es el nombre. O es de Correcto. renombre, la gente dice, oh, mi banco es Chase o mi banco es Wells Fargo, vámonos para el banco. No, eso es lo Ujú. que la mentalidad normal diría. Hasta yo diría, si yo fuera un cliente regular, diría, hey, pues yo tengo mi banco aquí, Ujú. aquí deposito mis cheques, pues qué mejor que hay mi préstamo, ¿verdad? Correcto. Esa es la ventaja, que tienes el nombre, la reputación y ya tienes digamos, una relación con ellos, ¿verdad? Entonces, al trabajar con ellos, pues ellos hacen todo igual, hacen todo en casa y hasta ahí llegarían las ventajas, porque las desventajas, afortunadamente, es de que ellos tienen como no se enfocan solo en préstamos de casas, Ujú. sino que tienen, como decimos, cuenta de cheques, ahorros, préstamos de carros, no se enfocan en una sola cosa, a veces no tienen tantas opciones como lo tendríamos un prestamista independiente, un broker inclusive. Entonces ahí está la mayor desventaja, es de que no se enfocan solamente en eso. Entonces lo que pasa a veces es de que limitan las reglas, tienen unas reglas muy estrictas para un programa que digamos a lo mejor ni se ocupa de ser tan estricta, ahí es donde estaría la desventaja más grande. Y la segunda es de que no tienen, en nuestro mundo de bienes y raíces no tienen la mejor reputación. Correcto. Entonces cuando alguien mete una oferta en una casa, digamos, trabajan contigo Ujú. y hay tres ofertas, digamos, está Chase, Wells Fargo y un prestamista independiente que tenga buena reputación, casi a veces los agentes dicen, hey, movamos estas ofertas o esas no son tan buenas o no sé, ellos miran, le dicen al vendedor, toma tu decisión, pero sepas esto de lo que yo sé, ¿verdad? Eso es lo que Correcto. ustedes harían como agentes, dejando que obviamente el cliente tome la decisión. Pero aparte de eso, pues sería eso de que al no tener tan buena reputación en nuestra rama, en nuestro mundo, a veces debilita un poco la oferta. Es lo que yo en lo personal vi mucho cuando yo trabajaba en el banco y eso ya estamos hablando yo paré de trabajar en el banco en el 2012, Sí. 10 años, y que yo sepa, esa reputación no se ha mejorado.
Entonces, ahí están las ventajas y desventajas que yo veo. Aparte de lo que ya explicabas, que muy bien lo clarificas, ¿por qué crees tú que los bancos han ido obteniendo esa reputación a través de los años? Porque sí es una realidad, la verdad. O sea, Sí. uno como agente, cuando me toca a mí representar a un vendedor y Ujú. miras a un agente que somete una oferta respaldada por un banco, como el Wells Fargo o el Banco de América, sí tendemos a tener como ese prejuicio ya de antemano de decir, ay, caray, es que el Banco de América, Ujú. es que en lo particular, a mí me ha pasado mucho el servicio al cliente, el Sí. customer service, que por lo general va el cliente, son muy pocos los branches que tienen personal activo, que está literalmente ahí que te puede ayudar. Por lo general, los casos a mí me han tocado personas que te asignan a un loan originator, que le tienes que hablar al número 800 y marcar extensiones. No Ujú. todo el tiempo están, ¿cómo se dice? No son tan flexibles. Sí. A veces te hablan hasta el próximo día y tú necesitas una respuesta Sí. inmediata. Aparte de eso, ¿tú por qué crees que han ido obteniendo esa reputación? Creo que dijiste todo. Ahí está la razón. Yo pienso es Sí, por eso, de no ser alguien que uno puede decir que puede uno contar con ellos. Es el problema. Muchas veces un banco puede que los tenga como empleados regulares de 8 a 5. Entonces después de esa hora ya no se puede contactar uno. Y es difícil para ustedes porque sí, ustedes trabajan mucho fin de semana, trabajan en las tardes. Entonces hay que estar disponibles porque si ocupas meter una oferta, hay que estar rápido para dar la carta de aprobación, cositas que ustedes van a necesitar saber como agentes. Entonces, es bueno y por esa razón yo creo que han agarrado más reputación. Y más que todo es porque como no son tan eficientes, esta es la razón número uno en mi opinión, como no son tan eficientes en cerrar a tiempo o ser muy movidos, digámoslo, han agarrado esa mala reputación de que, oh, si trabajas con ellos se va a tardar más. Cuando yo empecé en Banco América fue en 2008 y en esa época tenían buena reputación. Ir al banco no era nada del otro mundo, no era nada malo. Inclusive, por cómo estaba la economía, recomendaban que uno fuera al banco. Y entonces, en ese momento tenían toda la razón para ser el número uno o la única o mejor forma de financiar una casa, pero fue una gran reputación. Yo me acuerdo trabajando en el banco que para escuchar de la persona que seguía, que era la procesadora, ujú, 3, 4 días. Y luego cuando lo sometemos, que tiene que ir a una persona que se llama el underwriter, que es quien da la aprobación, otros 5, 6 días. Entonces se perdían casi 2 semanas de días de calendario solo en esperar y escuchar. Y se iban los días pasando. Y para la gente que ha comprado casa o que quiere comprar, cada día que uno está en trámite, cada día importa. O claro, sea, no se puede perder mucho tiempo. Entonces, si uno pierde una semana, semana y media, 2 semanas, ya estás súper atrasado. correcto. Entonces, esas son las razones que yo digo que se han conseguido un poco de mala reputación. Y en lo personal, yo digo, no hay nada malo ir con el banco, pero es más que todo la reputación que tiene ahí en el mundo. Y encima de eso, pues si estás metiendo una oferta y estás con un banco, muchas veces pues te niegan la oferta y no sabes por qué, hasta que te dicen, no, ¿sabes qué? Es porque estás calificado con este banco, lo que sea. Ok. Sí nos ha tocado ver eso. Qué bueno. Ahora, algo que me sucedió a mí, que se me hizo muy interesante, es durante la pandemia, obviamente todos sabemos lo que sucedió, que hubo como esa burbuja donde pues los precios de las casas se elevaron bastante, Ujú. los mismos compradores sometían ofertas mucho más arriba de lo que verdaderamente valía la casa, Ujú. los intereses creo que históricamente hablando han estado lo más bajo, si no me equivoco, nunca en la historia habían estado tan bajos los intereses Ujú. que se me hizo honestamente una gran movida por parte del gobierno, porque te imaginas, si Ujú. se nos cae la economía de las casas, pues va a afectar de manera drástica a la economía en general en los Estados Unidos. La pregunta que tengo es, una vez que ya pasó lo de la pandemia, trabajando con una prestamista y con un cliente que ya venía preaprobado como Wells Fargo, yo tenía entendido que durante la pandemia los brokers o los direct lenders, como lo que haces tú, ofrecían intereses un poquito más competitivos. Y algo que me sorprendió es que en ese entonces, cuando conocí a ese señor que ya venía preaprobado como Wells Fargo, estaba ofreciendo un interés todavía un poquito mejor que ni los direct lenders o los brokers. ¿Sí hay una competencia por el interés o cómo lo describirías tú? Sí, mira, yo diría una ventaja y desventaja de un banco es de que puede tomar esa decisión, porque haz de cuenta cuando un prestamista directo o un broker te está dando el interés del día, no se basa en lo que ellos dicen, lo que, oh, eso es lo que yo pienso que está el interés o te lo quiero dar. Para clarificar, los prestamistas hoy en día no reciben compensación adicional
como en el pasado, que eso era legal, de que si a este le cobran el 1% más de lo que está el interés, el prestamista recibía una compensación adicional. Ok, algo que se desapareció completamente fue eso en el año 2008, y siquiera porque mucha gente, y más en nuestra cultura hispana, la gente se confía, ¿verdad? Tiene que confiar en quién está ayudando, y muchos prestamistas tomaban ventaja de eso. Entonces le cobraba el interés 1 o 2% más alto, y ellos agarraban una compensación más grande. A lo que voy es esto, es de que ya eso no existe hoy en día. Entonces, si alguien me dice a mí, Pablo, ¿cómo está el interés el día de hoy? Yo estoy un estimado, es lo que está. A mí no me van a pagar más o menos por darte ese interés. Es Ok, como no está en el dado basado en tu situación particular, ¿verdad? muy bien. Pero un banco puede decir, hey, hagamos un incentivo para que los clientes vengan con nosotros. Le ganamos menos al trámite, y ellos pueden tomar esa decisión. Pero la razón que te digo que se ha ido de las dos formas es de que los bancos a veces no pueden aguantar mucho negocio. Ellos no están estructurados para tener una plataforma de poder tener muchos préstamos a la vez. Y nos pasó cuando estaba en Wells Fargo, en Banco de América. Inclusive tengo amigos que todavía trabajan en el banco, que cuando están muy ocupadas las aplicaciones, lo que hacen, suben los intereses, haz de cuenta como para desanimar a la gente a que aplique con ellos, porque ¿Tanto están muy así? ocupados hoy, sí. Eso me acuerdo Wow. en la pandemia pasó clarísimo. Me acuerdo que Wells Fargo los intereses estaban bajitos, ellos están como 2% más altos por un par de semanas, porque no aguantaban, estaban al máximo de lo que podían aguantar de negocio. Entonces, sí, eso es algo que el banco puede hacer, o al revés, puede decir, sabes que tuve un interés súper bajito para que vayas conmigo, pero puede que el servicio no es el mejor, pero tú estás yendo ahí porque te dan el mejor interés. Entonces puede ser una razón para que uno diga, sabes que no importa que se tarde más o lo que sea, me están dando punto 25 mejor, o lo que sea la diferencia, pero puede que eso sí pase. Que sí, Ujú. y también creo que lo mencionas muy bien, los incentivos. Tú sabes ese que me lleva a la siguiente pregunta sobre los programas que tiene cada banco, como en el caso de Banco de América. ¿Sí has escuchado tú el programa que han ofrecido para que tienes que calificar en el low to moderate, que es Sí. básicamente de acuerdo a la ciudad donde vas a buscar, de que seas como hasta cierto punto bajos ingresos y que Ujú, la casa que vas a comprar califique? ujú. Esos son programas que no se ven por parte de los brokers y los prestamistas directos, ¿verdad? Sí, sí, a veces un banco puede tener un programa específico para ellos. Union Bank es otro, tiene un programa similar, el Wish, pero a veces lo hacen por tiempo limitado, o muchas veces lo hacen porque, me acuerdo que esto pasaba cuando estaba en Banco de América, demandaban al banco digamos, por cualquier razón, ¿verdad? Entonces lo que ellos hacían era, lo que hacían con el dinero de la demanda, lo usaban para dar incentivos Incentivos. para la comunidad. Entonces, eso es la cosa con los bancos grandes. Muchas veces los demandan por cualquier cosita, y les toca pagar millones y millones de dólares. Entonces, yo me acuerdo que, bueno, lo que yo he visto del Banco de América es de que tiene un programa ahorita, no sé qué tan fácil o difícil sea de calificar. En lo personal, no he tenido ni un cliente que me haya dicho, "Oh, me fui con este banco por este programa", porque como dices tú, a la misma vez es programa a veces para gente de bajos recursos, y puede que sea de por sí limitada la situación. Entonces, no sabría decirte exactamente cómo funciona el que tiene Banco América, pero sí, sí he visto que a veces usan algún tipo de incentivo. Que es complicado porque a mí como agente me ha tocado mandar pues a varias familias, que una o que ya son clientes del banco como tal o que les pasan la información por otro lado, Ujú. pero cómo me encantaría que fuera el proceso mucho más fácil, que te Sí, atendieran, que te dijeran, ok, aquí está la lista de los requisitos, pero siento que lo hacen con mucha complejidad. O sea, aparte de solicitar para el préstamo y de la persona que te va a precalificar, tienes que ser casi un candidato perfecto. Y ujú, imperfecto me refiero en toda la extensión de la palabra, sí, de que el mejor de los créditos, no te puedes pasar ni $1 de los rangos que ellos ya tienen estipulados en ujú, términos de qué se considera una persona con bajos recursos, recursos medios o recursos altos. ujú. Y en papel suena muy, muy interesante y me encantaría que muchas más personas pudieran poder tomar ventaja de ello, pero siento que lo hacen muy, muy difícil y no sé si haya una excusa de por medio o una razón detrás de todo eso, ¿verdad? Sí, sí, como te digo, cada banco tiene sus propios requisitos.
Como te digo, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con programas del Estado y esos son mucho más fáciles de calificar, mucho más flexibles, porque lo que pasa, el único problema que yo he visto en lo personal de uno ser una persona de bajos recursos, que digamos sí califique y tenga todos los requisitos que tú dices, al final del día va a calificar para un precio bajo, digamos a veces más bajo de lo que pueda encontrar. Y esa es otra Ujú. de las dificultades que van a tener los clientes que quieren buscar con esos programas específicos, desde que de por sí no va a ser estricto el programa. Número dos, van a tener que calificar y lo que califiquen, muchas veces, a veces, no pueden encontrar una casa por ese precio. Correcto. Entonces, yo incluso estoy ahorita promocionando un programa que estamos haciendo nosotros que se llama Llaves de tu Casa. Somos como 6 bancos diferentes que cada uno tiene programas diferentes. Mi parte es un programa que nosotros tenemos que es para gente de ingresos no bajos, sino de ingresos medios. Oh, Porque el estigma siempre es el mismo, de que si alguien gana buen dinero, ujú, o va a tener dinero para dar de enganche grande. Y eso no es verdad. Mucha gente a correcto. veces vive con de cheque a cheque y no tiene mucho dinero para dar de enganche. Entonces, tener un programa de asistencia donde, digamos, el requisito de ingreso no es el más bajo, sino uno puede ganar ingreso mediano, es algo muy beneficial para muchísima gente que piensa que, oh, porque gano 80,000, $100,000 al año, no califico. Ese es para ellos el programa con el que yo trabajo y me encanta porque es mucho más flexible y fácil de calificar. Ok, perfecto. Sabes, la pregunta, yo pienso que es la más común, la número uno que me hacen en cuanto me contacta una persona por primera vez y que ya me dice, ¿sabes qué, Oscar? Estoy interesado en comprar una casa. ¿Cuáles son los requisitos o qué es lo que necesito hacer? Sí, Y es irónico porque obviamente yo no soy prestamista, pero nosotros como agentes recibimos esa primera llamada y ya después lo referimos con, en este caso contigo, que eres un prestamista o con un ujú, banco o lo que sea, ¿verdad? sí, La pregunta que siempre recibo, ¿qué se necesita para calificar para ujú, un préstamo? Y con esa de la mano, soy primer comprador y existe como esta idea de que porque eres primer comprador, hay todas estas ayudas disponibles, que todo este dinero sí. mágico que puedes obtener y hasta cierto punto me ha tocado gente que se sienten como con ese, hasta ese derecho de decir, ¿sabes qué? Soy primer compramista, soy primer comprador, ¿dónde están las ayudas? Dame el mundo. Mira, te voy a dar para ponerlo en perspectiva, ¿ok? Sí. Yo soy de Colombia, ¿verdad? Y uno de mis amigos más allegados a mí, nos crecimos juntos y tenemos buena relación todavía. El otro día le llamé y le dije, Ujú. hermano, hoy en día, para comprar aquí en Colombia, ¿qué son los requisitos? Y él es de buena familia, ellos son de dinero. Me Ok. dijo, voy a averiguarte. Y me averiguó, y para comprar una casa en Colombia, tienes que tener por lo menos de enganche, 30% de enganche. Y de Increíble. interés, como está el interés en Colombia ahorita, Sí. está como al 16% más o menos, Wow. ¿verdad? Entonces lo ponemos en una perspectiva tan diferente, no más porque estamos aquí en Estados Unidos, es como que a mí me pasa igual, de que es un cliente, hey, soy como la primera vez, dame el mundo, me merezco todo. Y es algo que a veces me gusta ponerlo en esa perspectiva porque hay que tener esa realidad, porque Claro. digamos de un banco decirte, ¿sabes qué? Pone el 3% de enganche, nosotros estamos el 97% del resto del dinero. Eso es una bendición grandísima de por ahí, ¿verdad? Correcto. Entonces yo pienso que si lo ponemos a perspectiva, es como ya ahora decir, hey, ocupas el 3% de enganche, no suena como mucho. El banco está tomando casi todo el El riesgo. riesgo. Porque ¿qué pasa si no pones no haces los pagos? El banco tomó todo ese riesgo. Por eso es Correcto. que te piden un enganche. Entonces, nos pasa todo el tiempo, de que una persona, oh, soy comprador de primera vez, ¿qué programas existen? Y los hay, que es lo bueno, Sí. que es lo bueno, pero tener como esa mentalidad de agradecimiento en vez de decirle que me lo merezco, no más Claro. porque soy comprador de primera vez. Yo pienso que, y no sientas ofensa sobre esto, pero muchas veces los agentes son los que ponen una mentalidad muy errónea a esto. O Correcto. existe esto. Y sí hay varios programas Sí. y son buenos y todo, pero a la misma vez es bueno uno tener una parte de decir, ok, voy a comprar una casa, es una responsabilidad y existen esos programas. Entonces, cuando alguien me dice a mí eso, hey, he comprado de primera vez y qué ocupo, lo primero les digo lo básico, que es necesitamos saber un poquito de tu crédito, un poquito de tu ingreso, cuánto llevas trabajando,
los últimos 2 años, importante saber. Y otra cosa es saber si tienes algún dinero ahorrado para la compra de la casa. Y tu estatus, digamos, migratorio es importante también saber. Entonces, eso es lo básico para saber si se puede o no. Ahora, cuando me dicen, ¿hay programas? ¿Puedo comprar sin nada de enganche? La respuesta es muy obvia, es no sé. Es hasta que yo mire tu documentación que vamos a saber. Hay gente que califica para todos los programas disponibles. Hay gente que no califica para ningún programa disponible. Te das de cuenta que es de saber el caso individual de la persona para poder saber qué se les puede ofrecer. Pero lo Claro. bueno es que sí, los existen y es no, sino cuestión de ver el resto del caso cómo está. Correcto. Eso que mencionas es muy importante porque me pasa a menudo en el sentido de que me habla una familia y me dice, ok, por ejemplo, y yo les explico de antemano, les digo, sí, están como las ayudas del CalHAFA, que es prácticamente un segundo préstamo, un préstamo que se añade por parte del Estado, que te ayuda con el enganche, los costos de cierre. Está como el USDA Loan, que ahorita a lo mejor Ujú. podemos hablar un poquito de eso también. Pero casi la mayoría del tiempo tiende a ser de que, inclusive me ha tocado, la gente no entiende que al final del día estás pidiendo más dinero y dicen, porque tantas familias me han dicho, oh, pues mi tío compró casa y solamente con $3,000 y ya, le dieron sus llaves. Y no, que mi hermana con $1,000 y a veces ni siquiera entienden que verdaderamente sí recibieron esa asistencia que es por parte del Estado, de cualquier entidad que proviene, pero a final de cuentas es más deuda, la repagas porque sube un poquito más el interés o no sé si llega un segundo pago. Sí. ¿Podrías elaborar un poquito más en eso? Sí, mira, lo importante es esto. Nosotros como profesionales tenemos el deber de decir a la gente qué son los requisitos y qué son digamos, las reglas para los programas. Por eso mismo que tú dices, por ejemplo, tuve un caso, digamos, muy personal. Una vez, ya hace varios años, mi suegro ya estaba contento, iba a pagar su casa, ya la iba a tener pagada, y me dice, ¿sabes qué, Pablo? Me llegó esta carta, no la entiendo. Y yo se la leo y le digo, suegro, usted tiene un préstamo con el condado que tiene que pagarlo. Y aquí Wow. estaba él pensando, oh, ya este año me termino de pagar la casa, que es una muy buena noticia, pero sabes que hay otro préstamo ahí que no sabía que tenía. Entonces, lo importante es poder explicarle a la gente, y aparte de explicarle, ellos pues leen y ven todos los términos, ¿no? Pero de explicarles cómo es el programa de asistencia. Entonces, uno de los programas que yo más uso es el que te dije, el Cal HFA es el nombre, Ujú. es un programa del Estado. Entonces lo que es un segundo préstamo, como tú dices. Técnicamente es hasta un segundo y tercer préstamo. Son dos préstamos que te hacen. Lo que hacen, dividen el dinero que te dan en dos. Una parte del dinero no te cobran interés y la otra el interés como el 1 o el 2%, súper bajito. Ok. Entonces, pero sigue siendo un préstamo. Entonces, digamos, si pasa eso, el préstamo tuyo es de 30 años, no te cobran pagos mensuales. Tú pagas el dinero cuando vendas la casa, la refinancias, si en algún momento la refinancias, o pasan los 30 años. Lo que llegue primero las tres cosas. Entonces, digamos, alguien compró una casa, digamos, este año, nunca la refinanció, nunca la vendió, recibió un programa, digamos, le dieron $15,000 de asistencia. En 30 Mm. años te va a llegar ese bill, porque es un préstamo que se debe. Y algo que yo le explico a la gente es eso. Este dinero es gratis, este dinero es un préstamo, y entonces hay un dinero que se llama grant, Ujú. que es como un tipo beca. Claro. Entonces lo que es de que después de cierto tiempo, ese dinero ya no tienes que pagarlo, es dinero que se perdona. Entonces diferenciar, y lo más importante que le puedo decir a cualquier persona, no tengo que ser yo el prestamista, sino ir con alguien que te pueda explicar bien. Y si algo tengo, digamos, yo orgullo, lo que yo he hecho con mi carrera es eso, de poder explicar bien a la gente los términos y que sepan bien cómo funciona cada diferente opción y que ellos tomen su decisión basado en su caso individual, porque al final del día he tenido clientes que les muestro la asistencia y califican para la asistencia, pero me dicen, no, sabes que no tomo la asistencia, tengo un dinerito ahorrado, lo voy a usar porque a la larga no me va a convenir tener que pagar este dinero, sabiendo que aquí lo puedo dejar nomás, usarlo ahorita y no tener que preocuparme después. Entonces, no hay, digamos, bueno o malo con eso, sino es saber tomar la decisión correcta, ya que te expongan todas las opciones. Correcto. Y entender prácticamente bien lo que hay detrás de ello y ver si es algo que te conviene, si verdaderamente lo necesitas y si te Exacto. va a beneficiar, porque como bien lo mencionas, el caso de cada persona es totalmente Ajá. diferente. Ahora, Sí. Pablo,
los dos préstamos más populares, los más comunes, los que todos ofrecen, el FHA y el convencional. Ujú. El FHA es el que se conoce, entre comillas, para primeros compradores, pero ¿podrías explicar por qué, cómo es la estructura de ese préstamo, cuáles son los requisitos? Sí, es un préstamo del gobierno. El FHA es un programa no hecho para primeros compradores, pero usado por muchos primeros compradores. Y lo que es, el banco toma el 96,5% del riesgo, o sea, te dan el 96,5% de financiamiento, la persona tiene que dar el 3,5% de enganche. Ese es el FHA, el FHA. La razón que muchas personas lo usan es de que es muy flexible. No tienes que tener el mejor crédito del mundo, no tienes que tener un historial de trabajo muy sólido, digamos. Puedes haber tenido diferentes trabajos durante los años. Entonces es para alguien que no está en una situación, digamos, ideal. O digamos que no tiene todo el dinero ahorrado, pero el tío le da el dinero. Entonces, cositas así, o tuvo colecciones. Es un programa muy bueno para gente que no está en un caso perfecto, el FHA, y el otro es el convencional. Correcto. ¿Cuáles son los requisitos que necesita un aplicante para calificar para este préstamo? Mira, para ponernos un poquito de técnicos, es basado en porcentajes. Gano tanto, puedo tener tanta deuda, ¿ok? Y los números son así. Si no tienes mucha deuda, digamos, tienes más unas tarjetas de crédito, no nada muy grande, técnicamente el pago de tu casa puede ser hasta el 47% de lo que tú ganas en bruto si trabajas para una compañía. Ok, Entonces, digamos, si yo gano 5,000 al mes, 45%, que es 2,250 si no me equivoco, entonces eso puede ser hasta el pago de tu casa total. ¿Ok? Esa es una de las opciones. Y la otra es, digamos, si yo sí tengo varias deuditas, digamos, saqué 2 carros, uno para mí, uno para mi esposa, tengo varias tarjetas, unos préstamos estudiantiles, digamos, si tengo cuentas, digamos, que sumen a una cantidad un poquito alta mensual, entonces el límite se convierte el 57% de todas mis deudas. Entonces, así es como sabemos hasta cuánto califica. El trabajo del prestamista es saber cuánto ingreso pueden usar en tu aplicación como tu ingreso mensual ujú. y ya de ahí los porcentajes se van a depender de cuánta deuda tengas. ¿Qué es lo que se conoce como el debt to income ratio que Debt to utiliza? income. Ok. ¿Cómo se diría en español debt to income? Ingreso a deuda. A deuda, algo así. Es como Ajá. una fórmula que utilizan para, de acuerdo a cuánto ingreso hay, cuántas deudas sacan un promedio y así es como se dan cuenta Correcto. para cuánto califica la persona. Sí. Ok, ¿qué tal el crédito? Tengo entendido que el FHA es, como dices tú, para una persona que a lo mejor no tiene el mejor del puntaje de crédito, pero mínimo sí tienes que tener algo de crédito. ¿Cuánto es el mínimo de crédito que aceptan para que una persona califique para este Mira, lo préstamo? curioso, hablando de puntaje en sí, porque hay una confusión con tener el puntaje mínimo Ujú. a calificar. ¿Ok? Puede que alguien tenga el crédito más alto del mínimo y no califique, por basado en cómo es su historial. Te Ok, doy un ejemplo. El crédito mínimo, si hablamos solamente de puntaje, sí, 550, ok, que es un número muy, muy bajo, ¿verdad? Pero, digamos, si llega esa persona que dice, oh, yo tengo 551, quiero ese préstamo, sí, no automáticamente significa que te lo van a dar. Necesitamos ver por qué tu crédito bajó tanto. Ejemplo es este. Si yo voy a aplicar hoy, mi crédito está a 550 y estoy tarde en todas mis tarjetas. No he pagado ninguna de mis tarjetas, no estoy pagando mi préstamo estudiantil y estoy activamente en negativo, significa que no sé manejar mis finanzas. Entonces yo voy a aplicar, no me van a dar el préstamo, porque si no puedes pagar una tarjeta de crédito, ¿cómo vas a pagar una casa? Es la mentalidad básica, correcto. ¿verdad? Pero, digamos, si ahora viene esta otra familia y está el señor, digamos, tuvo una pérdida de trabajo, un divorcio, algo que estuvo, digamos, más que todo fuera de su control, una enfermedad y su crédito se le destruyó y ya lleva, digamos, un año desde que pasó todo esto, ya se restauró, su trabajo está estable, ha estado hasta ahorrando un poco de dinero, entonces, y podemos ver de que ya ha pasado un poco de tiempo y no tiene nada negativo reciente y ha mostrado, digamos, que está Consistencia mejorando en su los pagos. consistencia, entonces esa persona sí le van a dar el préstamo. Entonces, como te digo, por eso yo siempre digo a la gente, no te bases en lo que tú piensas, Sí, deja que la persona que te ayude te guíe. correcto. Porque muchos de los clientes que yo le ayudan en los años, muchísimos, o sea, hasta un porcentaje grande,
piensa que no puede comprar casa. Correcto. Y al revés, a veces llegan muchos que dicen, no, me merezco un préstamo y al final del día no podemos aprobarlos. Ah, qué interesante. Ujú, Eso es algo que, qué bueno que lo clarificas porque yo no lo tenía tan claro. Entonces, y sí importa verdaderamente el historial y la consistencia que ujú, tengas reflejado en tu crédito, ¿verdad? claro. Cuando hablamos de crédito, obviamente, porque hasta eso es, creo que es algo que yo ni entendía antes de que entrara en todo este mundo. ¿Cómo funciona el crédito? Sé que cada que utilizas tu tarjeta de crédito hay diferentes líneas de crédito, el comprar un carro, en tener una tarjeta de crédito, préstamos Claro. estudiantiles. Ustedes se basan, y sé también que hay muchos burós de crédito en el país, pero creo que son tres los principales, ¿verdad? Ujú. ¿Podrías explicar cómo es que se basan en todo esto? Sí, entonces mira, esa parte me encanta explicarla porque es algo, es una de las cosas que la gente menos entiende o menos conoce, el crédito. Es como un mito, ¿verdad? Es Sí, como algo que, un tabú. un tabú. Entonces mira, el crédito primero que todo se basa solo en cosas de crédito. No se basa en cuenta de cheques de ahorros, no se basa si pagas tu luz de agua, teléfono, celular, aseguranza, todo eso se llama utilidades, eso no tiene nada que ver, ¿ok? Se basan en cosas que te financian, ¿ok? Tarjetas de crédito de la tienda, joyería, muebles, tú dilo, o sea, cualquier cosa que es en crédito, un Correcto. carro, tarjetas de, perdón, un préstamo estudiantil, cosas así. Entonces, cuánta deuda tienes importa mucho. Entonces, el crédito se basa en tres cosas: en historial de pago, súper importante, cuánto tiempo tienes con tus cuentas y si has tenido los pagos extendidos o los has pagado en un tiempo corto. Entonces lo que pasa, todos empezamos con un crédito de cero. Tú, yo, cualquier niño que estén haciendo, uno tiene que establecer un historial de crédito. Y usualmente el puntaje nace a los de 3 a 6 meses de tu primer cuenta abierta. Entonces, a mucha gente lo que pasa, desafortunadamente, va y abre una cuenta, ¿verdad? Y al mes la paga y ahí Correcto. quedó la cosa y le saca otra cosa y siempre tiene el récord en cero y no saben por qué. Es porque no han establecido historial. Historial es lo número uno. Entre más historial tengas, más crédito vas a tener. Entonces, es muy importante yo siempre digo a los clientes, tener de 2 cuentas mínimo, 3 a 4 es ideal. De ahí para arriba ya estás muy endeudado. Ok. Entonces es muy importante. Yo miro el número clave como 3 cuentas, Tre- siempre. tres diferentes Si líneas de uno puede crédito. tener 3 tarjetas de crédito, excelente, o un préstamo estudiantil y 2 tarjetas, o hasta un carro, lo que sea. Obviamente, en nuestro mundo, cuánta deuda tengas importa mucho, porque Claro. de ahí va el debt to income, las deudas, el ingreso a deudas va a ser muy importante que no esté muy alto. Entonces, la clave es de que pagues a tiempo. Y ahora otra cosa que pasa, mucha gente va y saca 4 o 5 tarjetas, ¿verdad? Sí. Y las tiene al máximo y están bien Mm. contentos porque tienen mucho crédito. Cuánto debes es otra cosa que afecta tu crédito. Yo he visto clientes que tienen mal crédito y ni un pago tarde, ni una colección. La razón es de que están al máximo en sus tarjetas. Entonces, un número saludable, o sea, súper saludable, es nunca deber más del 30% del límite. Entonces, si Correcto. a mí, digamos, una tarjeta me la dan de $100 el límite, nunca quiero pasarme de $30. Correcto. 30 la voy pagando, la pago y la cargo otra vez y así sucesivamente. Eso es muy importante. Entonces, importante eso que mencionas, porque también pasa y pasa más frecuente de lo que pensamos, especialmente entre nuestra comunidad. Compran una cosa o digamos que van a la Costco y compran Ujú. su mandado del mes, digamos, pagan con tarjeta de crédito y luego al primer mes pagan por completo. Ujú. Eso no es nada recomendable, ¿verdad? Pues mira, y esta es la tercera parte que te decía, el tipo de cuenta es importante. Entonces lo que pasa es esto, si tú tienes una tarjeta de crédito, en inglés le llaman revolving, es algo que se puede reusar, Ujú. ¿ok? Y si agarras un préstamo, es una deuda que se cancela apenas se pague. Hay una diferencia entre los dos. Si una persona va a usar la tarjeta de crédito y la paga al final de mes, es reusable, puede ir haciendo eso. Técnicamente tienes un historial, porque esa tarjeta se sigue moviendo cada mes. Ok, Donde afectaría es eso, si la pagas y ya no la vuelves a usar. ok, Pero digamos, si la mantienes moviendo, se está manteniendo activa, eso te puede ayudar. Pero si digamos sacas una joya, unas joyas y unos anillos y los pagas al mes, 2 meses, esa cuenta ya se cerró, ya no existe más. correcto. Entonces, cuentas reusables, quieres mantener un balance pequeño,
y nunca deber mucho. Eso es muy importante. Correcto. Pero cuentas como préstamos, obviamente no tener un pago, o sea, he tenido muchos clientes que tienen un pago de carro de $1,000 o 1,500, o sea, ya es un número muy exagerado, a no ser que ganes mucho. Pero si son préstamos, ir pagándolo a tiempo, súper importante. Y con tarjetas de crédito, nunca deber más de, idealmente, el 30% o 50% inclusive está bien. El momento que subes más del 50%, ya tu puntaje empieza a bajar. Ok, muy, Ujú. muy importante eso, amigos, recordar hay una diferencia entre el crédito reusable, como lo mencionas, o una deuda que se cancela al momento de Sí. que se termina de pagar, como el hecho de ver una joya, de ver un carro, que también por lo general ya cuando terminas de hacer el último pago de tu carro, automáticamente se Ujú. cancela esa línea de crédito, ¿verdad? Muebles, cualquier cosa financiable. ¿Puede una persona con una sola tarjeta de crédito, porque también me ha tocado, y sabes que Oscar, ya tengo esta tarjeta por 3 años, es Ujú. la única que he tenido, la uso constantemente, ¿una línea de crédito es suficiente para poder aplicar para un préstamo o no? Sí, sí lo es, porque al final del día lo que miramos es el puntaje. Nosotros o cualquier prestamista lo que hacen cuando toman tu aplicación, ellos corren un sistema interno que el sistema nos dice si la persona es elegible o no para un préstamo. He tenido muchísimos clientes que solo tienen una cuenta y al correr el sistema no nos pide nada más. Tienen buen puntaje porque han pagado su tarjeta de crédito a tiempo y con eso ha sido suficiente para comprar una casa. Entonces, mucha gente dice, oh, no tengo crédito y corremos el crédito y nos damos cuenta que hace 3 años tuvo una tarjeta que la pagó todo el tiempo, nunca la cerró y todavía tiene puntaje. Y hasta mejor porque no tiene ni deuda Sí. y eso es bueno para la calificación y tiene buen puntaje. Entonces, haz de cuenta que si uno tuvo algo hace años, puede que todavía eso le esté dando bueno o mal crédito. O sea, si fue una colección, puede que eso le esté afectando todavía, aunque hayan pasado años, igual con una cuenta que se haya pagado a tiempo. Entonces, haz de cuenta que lo que yo animaría a la gente es eso, de aplicar. Si hace una aplicación, no pierde nada, no cobran por hacer la aplicación y ya uno se educa qué es lo que tiene que hacer si por alguna razón no está listo. Correcto. Dos preguntas, Pablo. Una vez que utilizas el crédito y que han pasado ciertos años, también es cierto que si tuviste una tarjeta y ya pasaron cierto número de años, se borra el Ujú. historial. ¿Cuál sería la marca ahí de años? Mira, si no me equivoco, usualmente el récord se empieza a borrar después de 5 años. De 5 años. Sí, he visto que duran hasta 7. Entonces cada caso es diferente, porque no sé exactamente a qué punto se empieza a borrar. Sería una buena pregunta para alguien que repare créditos, pero de lo que yo he visto en lo personal, como a los 5 años ya si no se tocó la tarjeta, ya se empieza a borrar del crédito. Muy bien. En términos de las colecciones, que también lo mencionas, Ujú. existe como este mito también que me ha tocado escuchar donde dicen, tuviste una colección, ya pasaron 7 años, 8 años. ¿Es verdad que una colección automática, si nunca la pagaste, simplemente la ignoraste, se te borra del historial una vez pasado 7, 8, 9 años, o eso no es cierto? Sí, no. Por ley hay un tiempo límite que se tiene que borrar, ¿ok? Entonces, por ley, de nuevo, no sé exactamente 5 o 7 años, pero yo he visto que las colecciones se pueden borrar. Lo que una compañía legalmente puede hacer, digamos, si le tienes una colección con este lugar y ya va a llegar ese límite, esa compañía se la puede vender a otra y entra en tu crédito como una colección nueva, aunque es la colección vieja. Entonces, técnicamente sí, se tiene que borrar la original, pero por ley ellos pueden vendérsela de una a la otra, de compañía de colección a colección. No significa que va a pasar, pero puede que pase. Puede suceder. Ok, Ujú, muy bien. Para recapitalizar, el préstamo FHA está basado para esas personas que no están en una situación tal vez indicada, ujú. pero aún tienen las posibilidades. A lo mejor el crédito no es el mejor. ¿Qué tal el historial de empleo? Porque también, por lo general, debes de haber estado con tu mismo empleador mínimo por 2 años, ¿verdad? Es lo más Ujú. recomendable, pero ¿hay excepciones en el FHA o no? Sí, mira, todos los préstamos que se hacen miran igual, que haya un historial, ¿verdad? Digamos, alguien que esté en la high school estudiando y sacó su primer trabajo, y puede comprar casa, no, la verdad que no. Pero si alguien tiene un récord de que, oh, trabajé tiempo part-time en este lugar, ahora estoy trabajando tiempo completo en este otro lugar, se puede. Entonces, los 2 años, eso sí se ocupa para cualquier tipo de préstamo. Pero
mucha gente no sabe esto, que si uno va a hacer una carrera, digamos alguien joven que hace una carrera, el tiempo de estudio cuenta como tiempo de trabajo para cumplir los 2 años. ¿En Yo serio? una vez le pude hacer un préstamo a un muchacho que se hizo maestro y estudió por los 4 o 5 años, nunca tuvo trabajo, o sea, él fue de los que se enfocó en el estudio y se hizo maestro con su primer talón de cheque, maestro de primera vez, le dimos el préstamo de su primera casa. ¿Cómo funciona eso? Entonces, obviamente, porque si estás yendo a la universidad, lo más probable es que a lo mejor o tengas un empleo de tiempo parcial o simplemente no trabajas porque estás completamente enfocado Ujú. en la escuela. ¿A qué se basan o por qué? O eso es solamente hasta cuando ya te gradúas, tienes tu bachillerato, maestría, lo que sea, recibes el trabajo y por qué sí lo validan? Es porque si lo usas basado en la carrera que estudiaste. Entonces, digamos, si alguien, Ah, un ejemplo, si alguien va a ser un enfermero o enfermera y fue a la escuela por varios años para hacerlo y ahora ya tiene su primer trabajo y tiene garantizado sus 40 horas trabajando para un hospital, está haciendo lo que fue a la escuela. Entonces, eso solo funciona para la gente que fue a la escuela, se graduó y ahora está operando en su grado. ok, en lo Ujú. que estudiaron o para lo Sí. que se prepararon. Pero para el resto de nosotros sería, si trabajaste en diferentes lugares, no es impedimento. Entonces, digamos, si trabajaste, un ejemplo, trabajaste en comida rápida toda tu vida, ¿verdad? Y ahora ya estás trabajando como para un dentista tiempo completo. Es un cambio completamente de tipo de trabajo. Mucha gente piensa que ocupa 2 años en ese nuevo tipo de trabajo. No, Sí. el récord que tienes cubre los 2 años, pero si hubo un cambio así completo de trabajo, 6 meses sería lo mínimo que tendrías que esperar. Ok. Sí, Sí, te cambiaste de empleo, pero que sigas también, que te sigan pagando con la misma estructura de la W2 sí, porque también pasa esto mucho con los troqueros, ya ves el hecho de que de por sí para los camioneros aquí en California, a muchos se les paga por el viaje o se les paga por salario, y cuando tú eres dueño de tu propio camión ya se considera que eres dueño de tu propia empresa, ya cambia en la forma en que el gobierno reporta tu ingreso, que son las 1099. sí. Si estabas trabajando para una compañía manejando y digamos ya tenías 3 años haciendo eso con esa compañía y después vas y compras tu propio camión, te registras como empresa, ahí cómo funciona. Si pasas de ser W2, no importa de qué trabajo vengas y ahora ya eres un 1099, aunque no sea tu negocio, si una compañía te pagó por medio de 1099, tú eres considerado como tu propio jefe, self-employed. Y el requisito básico es que tengas 2 años haciendo taxes así. Ahora es donde volvemos a lo del broker. Hay programas afuera de lo normal que puede que te dejen con un año de taxes en vez de 2 años. Entonces es basado en mirando el caso en particular, pero sí, como dices tú, si pasa uno a ser W2 a forma 1099, técnicamente necesitarías los 2 años, a no ser que califiques para un programa fuera de lo básico, de lo normal. Correcto, como alguna excepción en ese caso. Correcto. O sea, que el broker haga una excepción sobre tu caso o sí tener que a fuerzas esperar otros 2 años adicionales ya como self-employed o dueño de tu propia empresa o como si le hiciste a un servicio a alguien más y te pagaron con 1099. Sí, por ejemplo, te doy una idea. Tenemos nosotros un programa por medio de los brokers con los que trabajamos que solo te pide un año, no dos. Pero a cambio te van a pedir, en vez del 3% de enganche, que es el mínimo, te van a pedir el 20% de enganche. Ok. Entonces, si uno tiene un dinero grande, es mucho más flexible porque ya entras a un mundo diferente de qué opciones te pueden dar. Entonces, eso a veces compensa una cosa con la otra. Con la otra. Muy bien. El préstamo convencional, ¿cuáles son los requisitos y cuál es la mayor diferencia entre el préstamo FHA y un préstamo convencional? Sí, mira, convencional usualmente busca gente que esté más estabilizada. Usualmente mejor crédito, no que tenga mucha deuda, gente que esté considerada como una posición financiera más fuerte. A veces el 3 al 5% es el mínimo de enganche. La razón que uno quisiera tener un préstamo convencional en vez del FHA, los dos préstamos te van a incluir tus pagos mensual, va a incluir aseguranza, taxes, y si das menos del 20% de enganche, va a haber una aseguranza adicional que se llama la aseguranza privada.
La ventaja que el préstamo convencional tiene es de que esa aseguranza, que es parte de tu pago mensual, se quita después de cierto tiempo. Esa es la ventaja más grande. Donde la del FHA va a estar ahí, mientras tengas el préstamo con ellos, vas a tener que tener ese pago mensual. Entonces, esa es la razón número uno por qué una persona quisiera tener un préstamo convencional en vez del FHA. Y la segunda razón, este es más que todo un mito, pero está pensado por muchos agentes o vendedores que si tú traes una oferta con un préstamo convencional, te la prefieren más que un préstamo FHA. En lo personal, la casa tiene que estar casi igual, pero esa es la razón por qué un vendedor prefiere que alguien entre con un préstamo convencional, es porque según la casa no tiene que estar en tan buen estado como si alguien tiene un préstamo del gobierno, del FHA. Entonces, esa sería una de las razones, las dos razones que yo diría. Una, la aseguranza, y la segunda es de que cuando estás en competencia con otros compradores, entras como una escala un poquito mejor. La aseguranza privada, Pablo, también en ocasiones puede ser confusa para los clientes Sí. que piensan que es una aseguranza que los protege a ellos, pero en realidad protege al banco como tal si un día llegaras a quedar mal con los pagos o pierdes tu trabajo o simplemente se te dio la gana y ya no quieres pagar tu casa. ¿Podrías elaborar un poquito más en eso? Sí, entonces mira, en el pasado pasaba esto, es de que para comprar una casa se requería el 20%. De ahí donde llega la mentalidad de que ocupa un 20% de enganche. Sí, Eso es de muchísimos años atrás. Estamos atrás. hablando de más de 20, 30 años. Correcto. ¿Ok? Si no tenías el 20% de enganche, no podías comprar casa, como en Colombia. Sí, Es igual. Entonces lo que pasó, surgió una aseguranza nueva que no existía antes. Entonces, digamos, cuando uno hace el pago de la casa, tiene que incluir tres cosas: el pago mensual, la aseguranza y los taxes. Esas son las tres cosas que tienes que cubrir como dueño de casa. Entonces, gente que tenía menos dinero de enganche no podía comprar casa. Entonces surgió esta idea de una aseguranza privada, se llama. Y lo que hace esa aseguranza, toma ese riesgo y le dice al banco: hey, si tú, digamos, tú eres el banco, yo soy la aseguranza privada y aquí tenemos el comprador, y te dice, ok, esa persona no tiene el 20, tiene el 5% de enganche. Yo garantizo que si él no te paga a ti como banco, yo aseguranza te cubra a ti el dinero. Entonces, pero a cambio tú me pagas a mí una mensualidad. okay. Entonces, eso es lo que es una aseguranza privada. O el PMI, Mortgage Insurance, o sea, tiene varios nombres. Entonces, eso es lo que es una aseguranza privada. Correcto. Te permite entrar con menos de enganche a cambio de tú hacer un pago mensual adicional. Y eso es un porcentaje, entonces no es de decir, oh, vale 50 o $20 o 100. Es un porcentaje de lo que sea el préstamo. Entonces, y varía, depende del crédito, hay varias diferentes cosas. Pero por esa es la razón de que ya hoy en día se puede financiar hasta el 97% Correcto. como comprador de primera vez. Muy bien, muy interesante. Algo que te iba a comentar sobre el préstamo convencionales y esa aseguranza del PMI es, por lo general se cancela una vez que ya pagaste el 20% de la deuda, o también algo que aprendí recientemente, si la casa por sí sola recibe esa equidad a través del tiempo. So, digamos que el mercado va en ascenso y las casas van obteniendo bastante plusvalía o equity, como le decimos aquí. ¿También podría ser esa la excepción para eliminar la aseguranza? Sí, pero cada banco tiene un mínimo de cuánto tiempo esa aseguranza tiene que estar. Entonces, digamos un ejemplo, si pasara algo que de un año al otro suba ese 20%. Externos o algo, porque como estamos... Disculpen amigos, tuvimos otra vez fallas técnicas, las cámaras se están calentando. Voy a tener que buscar una forma no sé si venden abanicos externos o algo, porque como estamos grabando en 4K, pues pienso que se calientan, ¿verdad? A ver, Y sí. luego que está buena la conversación, ¿verdad? Está calentando la conversación. Sí. Entonces, hermano, ya para a lo mejor cerrar, o no sé si quieras añadir algo más con lo del convencional, pues prácticamente están esos dos préstamos que están disponibles, que son los más populares aquí Sí, en Estados Unidos. Está el USDA, que en lo particular a mí me gusta mucho, porque importante mencionar que solamente aplica para áreas rurales, ¿verdad? sí, Y que sí te financian el 100% sí. del préstamo, que eso también mucha gente lo entiende, me ayudaron. Bueno, te están financiando el 100% del préstamo, lo cual significa que no vas a dar enganches, pero
vas a hacer el pago de totalmente lo que vas a hacer la oferta de la casa, el precio de la casa, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas? El famoso préstamo USDA. Sí, mira, existen dos tipos de préstamos solamente que financian el 100%. Uno es el USDA y el USDA. Y lo que es un préstamo, es del gobierno, solamente para las áreas rurales del campo. Entonces es basado en área geográfica. Entonces, al calificar para ese programa, no tienes que dar nada de enganche. Te financian el 100%. Nomás para saber, cuando uno compra una casa hay dos gastos. Está el enganche y los gastos de cierre, el papeleo que mucha gente le llama. Correcto. Entonces no ocupas enganche, pero sí tendrías que tener los gastos de cierre o el vendedor te puede ayudar y esa sería la forma de calificar para el préstamo USDA. Y también tendrían que tener el ingreso límite, no pasarse del límite para poder calificar para el programa. Y es bastante flexible, entonces no es tan difícil calificar para este programa hoy en día. Ok, tengo entendido que dentro del mismo programa está como esta rama que es para bajos ingresos, que mucha gente también aquí en el área tiene ese concepto de que el programa de bajos ingresos, que muchas veces se están refiriendo al programa USDA, pero pues tú sabes, nuestra gente le dice, no, que el programa de bajos ingresos. Sé también que si está esa extensión del mismo programa, tienes que estar reportando tus ingresos, o digamos que calificas para el programa, compras tu casa, pero creo que cada año les tienes que estar mandando prueba de que tus ingresos se han mantenido igual o no. Sí, mira, el USDA antes nomás trabajaba directamente con los clientes. Ok, Entonces lo que empezó a hacer, empezó a trabajar con bancos directamente, con financieras. Entonces ya hoy en día existen dos USDA. Está el garantizado, que es, no sé por qué le llaman así, pero es el que la gente va directamente a la financiera y puede basarse en las reglas de la financiera. Es mucho más flexible, te dan un ingreso límite más alto. Y está el directo. Directo es cuando una persona aplica directamente con el USDA. Ahí sí ya no habría prestamista intermediario, sino que sería directamente la persona aplica con el programa. Ese sí es más estricto con cuánto ingreso puede ganar la persona y eso, pero de diferencia ellos están en una asistencia adicional que puede usar hacia los gastos de cierre. Entonces mucha gente termina llamando directamente al USDA. La mayoría de gente termina trabajando con un prestamista porque ellos saben las reglas y nosotros los guiamos con cómo se podría. Entonces, esa es la diferencia entre los dos USDA que existen y qué es la diferencia entre los dos. ok. Y esto lo aprendí apenas recientemente porque tuve una transacción en Mendota donde, y no sé por qué está pasando eso ahorita con el departamento de USDA, de que están tratando tanto para dar los payoffs. So, haz de cuenta que vendimos esta casa, literalmente todo salió bien con el préstamo, inclusive cerramos este viernes pasado, pero aún no le han entregado los fondos al vendedor porque se tardó tanto el banco en mandarle su payoff amount, y creo que lo que ocasionó eso también es que se atrasó el último año, que tuvo que haber mandado sus ingresos como comprobante de que aún, una, pues está en la casa, y dos, de que su ingreso sigue siendo de bajos ingresos. Por eso se le hicieron de emoción, se armó un caos, y la persona del título estaba tan estresado porque llevaba todos los días marcándole. Mi mismo vendedor, mi cliente, tuvo que venir a la oficina local aquí en Fresno, lo asignaron con una persona del número 800. So, ha sido bien, bien complejo ese tema, la verdad, nunca me imaginé que eso iba a ocasionar eso. Sí, a lo mejor es por eso, porque él hizo el directo con ellos. Sí, Entonces ellos son un poco más diferente, trabajan un poco diferente. correcto. Sí, no me ha tocado ver, eso es primera vez, pero sí, cuando tratamos nosotros con el USDA, el directo, siempre hemos escuchado que cuando alguien va directamente con el USDA, siempre todo es un poquito más complicoso, no sé por qué es. Claro. Y transicionando un poco más, y pienso que con esto cerramos, sé que hay tanta plática sobre este mundo de los préstamos, y en serio te agradezco el tiempo, Pablo, por dedicarnos este tiempo y informar a la gente y que sea educativo pues para nuestra gente. Claro. Es el ITIN. Me encantaría tener mejores noticias, pero también quisiera que escucharlo de tu boca también, porque hay fraude, la verdad. Hay personas que
que tienen el número de ITIN y que piensan que a lo mejor existen también estos préstamos disponibles para un aplicante con ITIN. Y en ocasiones me ha tocado casos donde hasta hay fraude de que los mandan para un lado o el otro y simplemente les sacan dinero, y cuando en realidad, la realidad de las cosas es que una persona con ITIN es más diferente de préstamos. Sí existen préstamos para ITIN, pero por lo general te piden el 20 o el 25%. Tienes que también tener crédito establecido. ¿Qué nos podrías compartir para las personas que tienen número de ITIN? Pues mira, hablando de buenas noticias, yo diría que sí las hay. Ok. Porque, número uno, tener ITIN, número del ITIN, o sea, no tener tu estatus legal aquí en Estados Unidos, pero hacer tus taxes ya te permite comprar casa. Antes uno no podía cuando era ITIN. Entonces, el requisito actual es de que tienes que tener por lo menos el 10 al 20% de enganche. ¿Ok? 10% sería el mínimo. Más realístico puede ser hasta el 20%. No tienes que tener historial de crédito, pero tienes que tener historial de cuentas a tu nombre. Por lo menos 2 o 3 por 12 meses cada una. Luz, agua, teléfono, renta, cualquier cosa de utilidades se puede usar como ingreso. Y mejores noticias, hay gente que tiene su propio negocio, también podemos usar sus depósitos como ingreso. Entonces, digamos, mucha gente que tiene su propio negocio no a veces reportan todo lo que ganan y eso a veces pues limita un poco para cuánto califican. Entonces, tenemos un programa donde hoy en día los depósitos que uno reporta en los taxes, perdón, uno reporta en sus estados de cuenta que mete el banco cada mes, es lo que usaríamos como ingreso en vez de los impuestos de los taxes. Ok. Entonces son buenas noticias. Entonces, si uno tiene el 20% ahorrado, a lo mejor hasta el 10%, no tiene que tener historial de crédito y existen esas opciones. Entonces, cualquier persona que tenga su número de ITIN, que piensa o pensaba que era imposible, ya hay una opción muy, muy real que se puede usar. Pero es importante saber que es como mencionábamos antes de las personas que dicen soy primer comprador, ¿dónde están las ayudas, verdad? Yo siempre le digo a la gente que es como ir al gimnasio, ¿verdad? Si quieres, ¿cuál es el resultado que quieres obtener? Se te hace como una planeación de una dieta y tienes que seguirla, prepararte. No es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Entonces, igual con el lighting, sí es una realidad que el enganche va a ser más alto. Y eso es simplemente son requisitos que tienes que, y para mucha gente se le complica, especialmente en nuestra área, donde digamos que para las personas que trabajan en el campo, un salario promedio anual sería como unos 40,000, $35,000. Y obviamente ir ahorrando ese 20%, porque usándolo como ejemplo, el 20% de una casa de 300,000, estamos hablando de $60,000. Y muchas Ujú. veces estamos hablando que es años y años de ir ahorrando, ¿verdad? Pero no es imposible y es importante que eso lo sepa la gente y que se preparen, al igual con el historial de crédito, al igual con todos estos requisitos para que tarde o temprano sí lleguen a calificar para un préstamo, ¿verdad? Sí, y mira, no solo para la gente con el ITIN, sino para cualquier persona. Mucha gente a veces se desanima muy fácil y dice, oh, no califiqué y piensa que el no de hoy es el no por el resto de la vida. Entonces, lo que nosotros hacemos es decirte, ok, calificas hoy, esos son tu dinero que ocupas, tu pago, tu entre, todo, ¿verdad? Y digamos, si alguien dice, ok, no es suficiente para lo que estoy buscando, le podemos decir, ok, estas son las opciones. Igual, alguien que no esté listo el día de hoy, no significa que al mes, a los 2 meses, al año esté listo. Y yo he tenido muchos clientes que han seguido exactamente al pie de la letra lo que les he pedido y después ya reciben sus llaves de su casa y están súper contentos. Entonces yo digo que es como dices tú, es un plan, no de ir de que, oh, si no califico hoy, ya se acabó, sino lo que me gustaría dejar esta plática es de que la gente se informe, que llame. ¿Sabes la razón número uno por qué la gente no tiene casa? Mm. No es porque no califica, es porque le da miedo preguntar. Entonces, si algo tengo yo es de que estoy literalmente diciendo a todo el mundo, no tengas miedo de averiguar qué es lo peor que puede pasar, te dicen que no. Pero nuestra mentalidad latina es muy como o no merezco o no es para mí o es para el otro, o no, o sea, es como una mentalidad muy de que nos dejamos, ¿verdad? Y no, este país está lleno de oportunidades, entonces yo quiero que la gente sepa de lo peor que puede pasar es que le digamos no. Pero no sea un no rotundo o no sin respuesta. Sería, mira, haz esto, esto y esto. Ese es tu plan, tómalo, avísame si lo puedes completar
y nos vemos en unos cuantos meses o como quieran hacerle, pero eso es lo que quiero que la gente haga, es de que se anime a averiguar qué es lo peor que puede pasar y cómo pueden comprar una casa eventualmente, si no es mañana, pero al otro día, ¿me entiendes? Correcto. Y Ujú. también que no tiene nada de malo pedir segundas opiniones hasta terceras opiniones, porque también sí es una realidad que existe la mala información, porque me Ujú. ha tocado casos de personas que, y esto es triste la verdad, de inclusive de agentes en la industria que con tal de dar información, hasta cobran las consultas. Y eso Ujú. es totalmente ilegal, amigos, familias. También inclusive para los prestamistas, ningún prestamista por darte una consulta o por ir a preguntar o por ir y a llevarte los documentos para preaprobarse, nadie en la industria, ni los personas que trabajan para la compañía del título, ni los prestamistas, ni los agentes, a nadie se le paga anticipadamente hasta que se cierra una casa totalmente. En otras palabras, hasta que se te entregan tus llaves. Y me ha tocado casos de más de unas personas que me dicen, ¿sabes qué? Tal agente me dijo que me iba a ayudar, pero me pidió $3,000 anticipados sin que a Ujú. su nombre. Eso es, la verdad, me da tristeza y más cuando es entre agentes que son de nuestra misma raza, que son latinos, que se están, con el perdón de la palabra, chingando Ujú. a su misma raza. Eso, la verdad, se me hace de muy mala fe, la verdad. La verdad que sí. Por ley, un prestamista puede cobrar, digamos, un reporte de crédito porque te lo están corriendo. Correcto. Nosotros no cobramos por el servicio. Si alguien viene, les corremos una aplicación y corremos un crédito, no le cobramos de bolsillo. Entonces, tienes tú toda la razón. Nadie debería de estar pagando solo por información, para nada. Entonces, como dices tú, si alguien te dio información incorrecta la última vez o te dejaron desanimado, es al revés, es el momento de animarse y estamos a punto de empezar el 2023. Qué mejor que con un plan de comprar una casa en el futuro cercano, ¿no? Correcto. Bueno, Pablo, ¿algo más que quieras agregar que te gustaría agregar para las personas que piensan comprar casa? Tus closing statement, como se dice. No, primero agradecerte, Oscar, que me invitaste y créeme que esto ha sido algo muy espontáneo y algo que he disfrutado mucho. Y ya también yo tenía ganas de que la gente me conociera un poquito más en una forma individual, sepa de dónde soy, cómo pienso y por qué hago lo que hago. Y primero que todo, te quiero dar las gracias a ti y también dejar a la gente saber de que eres una persona que tiene muy buena reputación. La gente que te conoce te aprecia, te estima mucho, especialmente yo. Entonces, y para la gente que nos está escuchando, que aguantó estas 2 horas casi de información, espero que hayan tenido un buen tiempo y les haya gustado y esperamos pronto tener el gusto de conocer mucha de esta gente en persona y que muchos de ellos se conviertan en compradores de casa. Creo que ese es el sueño americano de los latinos para nosotros, y me encantaría que poder ser parte de ese logro. De ese trámite. No, pues muchas gracias a ti, Pablo, por tomarte el tiempo. La verdad te lo agradezco. Sé que eres una persona muy ocupada, pero en realidad de corazón te lo agradezco. Gracias por compartir tu historia, tu experiencia. Y pues a nuestra audiencia, si les gustó esta información, si se quedaron con preguntas, que me imagino que va a haber muchas, ahí mándenos un comentario, mándenos un mensaje privado. Si necesitan una consulta con Pablo individualmente, ¿tienes redes sociales, Pablo? ¿O quieres, no sé si quieras compartir tu teléfono también? Claro, claro que sí. Mira, lo puedo dar aquí, lo podemos dejar en la descripción si se puede Sí, cuando pongas el ok, video. muy bien. Mi número local es el área 559-287-1387, 559-287-1387. Y con gusto, si me quieren llamar, ese es mi celular directo. Ok, muy bien. Gracias, amigos. Les agradezco su tiempo y que se la pasen bien. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Si les gustaría eventualmente un tercer capítulo o si, dependiendo de la respuesta de las personas, si hay muchas preguntas, pues ustedes mismos van a mandar aquí. Y pues ojalá que todo sea para bien. Muchas gracias, amigos, y que te la pases bien, Pablo. Gracias. Gracias. Chao.